Buen día para todos. Bienvenidos a este primer espacio de la colección de clases que voy a desarrollar para que tengamos todos presente con respecto a algunos aspectos gramaticales del idioma. Hoy quiero compartir específicamente un tema que es, pues de hecho es controvertido en la medida en que uno intenta traducirlo al español, ¿no? En español no tenemos un sinónimo para lo que voy a explicar hoy, sino que las configuraciones y las conjugaciones que hacemos en español son enteramente diferentes. De manera que lo que voy a explicar se ve solamente desde la perspectiva del inglés y por eso es tan importante que lo entendamos así desde el principio, ¿no? Este tema es gerunds o gerundios versus infinitives. Infinitives. Las formas de los gerundios versus las formas de los infinitivos en inglés son realmente diferentes no solamente por la intención de su uso, sino también por su ortografía. Si lo queremos ver desde las dos perspectivas, desde la perspectiva gramatical, que implica su estructura, su ortografía, la organización dentro de la frase, y desde la perspectiva semántica, que se refiere al significado y al momento en el que debemos utilizarlo, podemos verlo así. Gramática. Desde la perspectiva gramatical, por ejemplo, cuando nos referimos a los gerundios, gerunds, la característica ortográfica que tienen es que utilizamos ing. Bien, entonces el verbo que sea que estemos utilizando en gerundio llevará ing. So, working, playing, doing, etcétera, llevarán ing. La pronunciación, desde luego, pues no es muy fuerte, entonces no es ink, sino in solamente. Y es muy común, es muy usual que en caricaturas o en medios de comunicación lo vean escrito como in con un apóstrofe, porque la G no suena tan fuerte, ¿no? Bien, ahora, una característica gramatical, una característica ortográfica mejor de los infinitivos, infinitives, es que siempre irán con la partícula, con la preposición to. Y es difícil encontrar una mezcla de los dos. To working, por ejemplo, o to reading, es realmente difícil y no dentro del ámbito formal. Entonces, para los efectos de lo que voy a explicar acá ahora, esto tiene que ver pues con el uso adecuado del idioma dentro de un examen internacional, por ejemplo, en la lectura, etcétera. La diferenciación que vamos a hacer. Entonces, es bastante formal, de hecho. Bien, esa es la diferencia principal. Y como les comentaba, no vamos a encontrar los dos al mismo tiempo. To working, por ejemplo. Ahora, desde la perspectiva semántica, semantics, que implica el uso y que implica la respuesta a la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cuándo utilizo cada uno? Los gerundios, por lo general, gerunds, se refieren a actividades repetitivas o actividades comunes. Podríamos decir, they are repetitive, repetitive activities. Bien. Repetitive activities, entonces actividades que nos son comunes, ¿right? Y de hecho, que lleven ing representa justamente esa continuidad de la actividad, ese ejercicio repetitivo. Así, por ejemplo, so we say, for example, we can say, podemos decir que algo que me encanta hacer, I love reading, es leer, ¿right? I love reading in the afternoons, por ejemplo. ¿Mm? Me encanta leer en las tardes, in the afternoons. Utilizamos este ing con el verbo love porque implica algo que nos encanta hacer y que nos es cotidiano. Puede que sea in the afternoons, puede que sea in the week, on weekends, puede ser on weekends, los fines de semana, o incluso más esporádicamente, diciembre, cada vez que pueda, etcétera. Aquí la intensidad de la continuidad de la actividad no es tan importante. Lo que realmente importa es saber que esta actividad se repite, right? En cierta medida se repite. Así los intervalos no sean exactos. So, si, por ejemplo, I love reading as much as possible, tanto como me sea posible, as much as possible. ¿Bien? Pero lo importante es reconocer que ing me lleva a la idea de que la actividad es continua, es repetitiva. ¿Right? Y es la diferencia principal que tenemos con los infinitive forms. Infinitive forms o infinitives se refiere por lo general no a actividades repetitivas, sino a planes, actividades por hacer. So you can say activities to do, your plans, ¿no? Actividades por hacer, lo que quieran hacer en el futuro, lo que estén planeando, desde luego viene con la preposición to. Y es que de hecho, si ustedes buscan to en el diccionario, pues esa preposición significa a, hacia, hasta. Nos lleva a pensar en el futuro.
Bien. Así, un ejemplo puede ser I want to. I want to read that book. Bien. Quiero leer ese libro. Bien. Entonces, esta actividad nos lleva a pensar en el futuro. Puede que sea dentro de 5 minutos que quiero empezar a leerlo, o puede que sea el año entrante o cuando lo consiga. Aquí no está determinado exactamente en qué momento en el futuro, pero sí se considera que dentro de algún tiempo, por cuanto no está sucediendo continuamente. ¿Ya? Es diferente. I love reading as much as possible. Me encanta leer tanto como pueda, o me encanta leer incluso, el complemento podría ser ese mismo, that book. Me encanta leer ese libro, right? But the activity means to be repeated, incluso si los intervalos no son precisos o si no son programados, etcétera. Bien, pero la actividad repetitiva. En cambio, con to la actividad se planea para el futuro. Esa es la diferencia principal entre gerunds y infinitive forms, entre gerundios e infinitivos. De hecho, un aspecto importante que debemos definir aquí con respecto a los gerundios y las formas infinitivas del inglés es el significado del verbo like. Right? So when you say I like, cuando yo digo I like, puede significar en español me gusta o quiero. Bien, la diferencia precisamente se va a notar en el hecho de que estoy utilizando un gerundio, que estoy utilizando una forma infinitiva. Entonces, por ejemplo, I like dancing with you, y lo entenderé en español como me gusta bailar contigo. It could be, for example, every day, me gusta bailar contigo todos los días, right? I like dancing with you on weekends, me gusta bailar contigo los fines de semana, right? But it goes something, it's repetitive, pero esto implica que la actividad es repetitiva, porque lleva ing. Bien. En cambio, si ustedes planean bailar con esa persona, le pueden decir, I like, quiero, right? To dance with you. I like to dance with you representa la intención de que quieren bailar con esa persona y to representa el futuro. So it was like, I like to dance with you puede ser next song, la próxima canción. So el futuro puede ser ahí, inmediato, en 2 minutos, mientras acaba esta canción que está sonando, luego la otra, right? O puede ser next weekend, el próximo fin de semana. Or for that party, en esa fiesta, etcétera. El complemento no tiene relevancia. Lo importante es que ustedes tengan presente que to indica que esta actividad está por desarrollarse en el futuro, mientras que ing implica que la actividad es continuada, está en desarrollo, es constante, ¿bien? Esa es la idea entonces de lo que quiero explicar hoy. La diferencia entre gerundios e infinitivos, que es de hecho un tema constante, se pregunta constantemente. So, consider it is very important. Lo considero muy importante. Bien. So, a partir de ahora, entonces, que vengan los ejemplos. ¿Vale? Procuren hacer ejemplos de su cotidianidad, tanto como más se puedan. Recuerden que todos los verbos de todas las actividades de su cotidianidad son traducibles. Revisen entonces a su alrededor que pueden empezar a aprender y a traducir 2 o 3 palabras al día, por ejemplo. Es bastante importante. Bien, para todos, muchas gracias. Espero les haya gustado esta primera sesión. Estaremos en contacto.